9 de la FM, con un equipo de profesionales que con enorme ilusión se han venido poniendo al frente cada día de las desconexiones regionales. Hoy a ese 97.9 de la FM, Radio Asturias, le sumamos el 94.8 Radio Gijón, que desde esta tarde ya está ofreciendo información local a todos los vecinos de la Villa de Jovellanos. Y no nos vamos a quedar ahí, porque muy pronto también estará lista otra frecuencia en Asturias, la de Punto Radio Occidente, en el 106.4. Con estas tres frecuencias aumentamos notablemente nuestro mapa de cobertura en la región y nos marcamos como objetivo llegar al mayor número posible de personas que buscan una alternativa veraz, rigurosa, amable y cercana. Esas son nuestras señas de identidad. Así son porque así queremos que sean, por ejemplo, nuestros informativos. Desde primera hora de la mañana los asturianos pueden conocer toda la actualidad en los boletines de las 7 menos 10, 8 menos 10 y 9 menos 10. Al mediodía, en Protagonistas Asturias, se recuerda lo más destacado del panorama informativo del día. En el tramo regional y local de Primera Plana, a partir de las 2, se ofrece el análisis más completo de la actualidad. Y ya al caer la tarde, en Queremos hablar de Asturias, se hace balance de lo que ha dado de sí la jornada. Todo ello de la mano de nuestros compañeros Lidia Álvarez, Ruth Arias, Sara Martínez y Tito Rodríguez. Ahora Virginia García Fuello le toma el relevo a Luis del Olmo aquí en Asturias para conducir el tramo regional del programa. A las entrevistas, reportajes, tertulias diarias se le suman secciones semanales de temáticas bien distintas que consiguen profundizar en temas de salud, medio ambiente, discapacidad, la Unión Europea, ocio o cultura, buscando con todo ello ofrecer siempre los mejores contenidos, pero también el contarlos de la forma más cercana y amena posible. En definitiva, calidad y calidad. El deporte es, sin duda, entretenimiento, pero también es pasión, que ponen, por ejemplo, nuestros compañeros Luis Ángel Cordero, Andrés Maese y Dani Busto en su trabajo. Todas las tardes, de lunes a viernes, en Juego Limpio Asturias, se habla de fútbol, como no podría ser de otra manera, o de Fórmula 1 cuando es temporada, pero también se les presta atención a otras disciplinas, categorías y deportistas cuyas evoluciones merecen ser conocidas para celebrar con ellos sus éxitos y también para estar ahí cuando estos no se consiguen. Y llegado el fin de semana, el mirador de la Liga Asturias, o lo que es lo mismo, la retransmisión de los partidos del Sporting, juegue en casa o fuera, como este sábado pasado ante el Mallorca. Y cuando el día va tocando su fin, lo suyo es tomarse un tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido a lo largo de la jornada, para charlar de forma distendida sobre temas cotidianos, para relajarse o para regalarse uno de esos momentos de pretendida soledad, también para reunirse, por qué no, con la familia y con los amigos. Con estas alternativas casan a la perfección las propuestas que les ofrecen a diario nuestras compañeras de Queremos hablar de Asturias. Cecilia Pérez y Noelia García Arnedo buscan cautivarles con amabilidad, con rigor, con buena sintonía, con elegancia y sin perderles de vista, porque a ellas les encanta hablar. Hablar de Asturias, pero sobre todo, hablar de ustedes, con ustedes y para ustedes. Y todo esto que han visto y escuchado, gracias también a un equipo de profesionales técnicos que sin ellos, los que estamos aquí frente al micrófono, no podríamos hacer absolutamente nada. Así que desde aquí, gracias a Manolo Luiña, que además hoy está haciendo el sonido, gracias también a Santiago Álvarez, a Gabriel Martínez y a Jesús González. Gracias, compañeros.